Queridas, queridos, hoy es lunes para mí, ¿no? Martes de podcast para el tiempo que publique yo este video. Ciertamente un tiempo particular, digamos, un regalo que yo me doy y que comparto, ¿por qué no? Digo, es también la forma en la cual vivimos hoy. Mm, verán. mm, Tengo muchas ganas de empezar el tiempo de hoy con una observación, pero dejaré que mejor mis palabras salgan, porque justamente si se trata de compartir algo, no es nada más es que pensé esto, es que me pasó esto. No, 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 no. Algo que le doy gracias a la vida, haberme topado, haber conocido. Repito, es el psicoanálisis y es justamente el tema que me convoca a subir videos, ¿no? Eh, Resulta que desde hace algún tiempo no solo acostumbro subir estos videos, sino que también me doy cuenta de la gran diferencia que existe entre mm, ya la psicoterapia, psicoanálisis es algo que he hablado muchísimo, voy a decir, entre los practicantes de psicología. Ajá. Por supuesto, ya he contado muchas veces cómo llego yo a la psicología buscando al psicoanálisis. No se me habla de manera clara porque no es posible para la gran mayoría de las personas señalar de manera contundente psicología y psicoanálisis. Eh, es simplemente una mezcla, digamos, histórica, como una especie de masa que la misma historia ha ido conformando para bien y para mal, para las dos disciplinas. Eh, es curioso cómo cuando yo me formo en la psicología, repito, buscando el psicoanálisis, los mismos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México eran raros en su exposición, ajá. Raros al decir de que sí, sí, psicología, Freud, o no, no, Freud, fraude, básicamente. Ajá. Yo decía, bueno, pues ellos dirán porque lo saben. Y sí y no. Ajá. Claro está que no tuve un solo maestro o maestra en todo mi tiempo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es decir, tuve muchísimos, ajá. No había, digamos, una clara tendencia de rechazo o de aceptación del psicoanálisis en la Facultad de Psicología. Sin embargo, digo, el tiempo pasa, ¿no? Yo ya lo he narrado también en otros videos. Termino la facultad, me titulo, busco o empiezo a buscar un poco antes de mi titulación, ya con todos mis créditos cumplidos, quién me pueda orientar, quién pueda yo acercarme para conocer sobre su práctica, sobre lo que se hace en una terapia que al mismo tiempo es psicoanálisis y que al mismo tiempo no es psicoanálisis. Ajá. Repito, esto podría ser atribuida a una confusión mía. Realmente no es así. En los mismos textos de psicología lo he descrito como una ensalada. Ajá. Los textos de historia de la psicología. Una ensalada donde el psicoanálisis es la ensalada, el aderezo que no puede faltar. Ajá. Se piensa en la ensalada y ya se piensa en el aderezo. Ajá. La ensalada es justamente una enorme cantidad de teóricos que terminan contribuyendo con ideas, ideas que son adaptadas para, digamos, justificar prácticas entre la población, no solo de México, sino básicamente de todo el mundo. Ajá. Hablando del ejercicio de la psicología. En fin,
Ya he narrado también en otros videos cómo efectivamente encuentro y me acerco a varios profesionales de la psicología con una doctora que fue quien más confianza me despertó. Estuve años trabajando, fue ella mi primera jefa, ella me supervisaba, ella me daba terapia también. Con ella empiezo, digamos, y ella también, terapia, psicoanálisis, algo. Ajá. Esto fue antes de que yo conociera el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Lo conozco yo en el 2009. Estoy con ellos 3 años. Me formo como psicoanalista y por supuesto la experiencia es completamente distinta a esa confusión de quiero hacer bien pero no sé cómo, que yo podría denominar es el intento de psicoterapia en todo el mundo. Ajá. A partir de mi experiencia en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, empiezo yo a detenerme a mí mismo en esa, digamos, práctica que buscaba hacer el bien sin mirar a quién, por decirlo de una manera. Ajá. La psicoterapia. Ajá. Empiezo yo no a criticar tanto a mis colegas, porque al fin y al cabo yo estuve en su posición, yo me vi a mí mismo buscando y preguntando y variando y tratando de, y por supuesto fracasando a veces rotundamente. Ajá. Me acuerdo, les repito, me acuerdo de mí mismo cuando yo, aún estando supervisado por mi primer jefa, por mi terapeuta, ajá, eh, las veces que los pacientes me engañaban, ajá, ¿cómo lo sé decir ahorita? Su reacción, la de ellos, ajá. Puede ser que ahorita tenga una experiencia distinta que cuando tenía en aquel momento, pero justamente si uno va a supervisión, uno espera, digamos, esta clase de retroalimentaciones y en su momento pues no llegó. Realmente lo que puedo decir que ocurría en aquellas supervisiones hace ya algunos años, estoy hablando del 2006 al 2010 más o menos, 2009, 2010, ajá, 4 años de supervisión. Eh, en aquel tiempo era o eres un tonto porque no haces lo que yo hago, y por supuesto estoy tratando de resumirlo lo más eh, directo posible, ajá. O bien hay que tratarlos con el pétalo de una rosa a los pacientes. Ajá. Eh, es más o menos lo que yo podría señalar. Y esto, repito, por una colega con mucho más experiencia, con mucho más preparación que yo tenía en ese momento. Yo había recién salido de la facultad y bueno, pues la doctora tenía su estilo, la doctora tenía su forma también de enseñar. Ajá. Pero el tiempo pasa, por supuesto yo termino esa relación laboral, continué viendo a quien después fue mi amiga durante algunos años. La última vez que la vi fue poco después de la pandemia. Ella ya trabajaba en su casa dando clases por vía Zoom o por vía digital en el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, y ya estaba muy grande de edad. Seguramente ya habrá fallecido para el día de hoy. Nunca pude comunicarme con ella, pero mm, el tiempo avanza y justo no solo mientras trabajé con esta doctora, trabajé lado a lado con un grupo de psicólogos o psicólogas, colegas. Ajá. Eh, No diré nombres, por supuesto, porque mi objeto no es exponer, digamos, a los colegas, a las colegas, pero sí puedo señalar cómo, si bien hoy puedo recordar que los pacientes me mentían a mí, los pacientes, que les recuerdo en mi inicio de mi recorrido en la psicología, trabajé con población de uso de sustancias. Ajá. Los pacientes recuerdo que trataban
de forma particular a mis compañeras. Ajá. Les había platicado y de hecho les mostré en otro video cómo llegué a trabajar en Oceánica. Ajá. Oceánica aquí en México es una institución de mucho renombre. Y recuerdo que cuando llegué a Oceánica, no a la clínica creo que es Puerto Vallarta, me parece, no a esa clínica, sino a un programa aquí en la Ciudad de México, un programa de Oceánica, un programa que tenía el objetivo, digamos, de hacer crecer en el mercado de la atención a la población con adicciones aquí en la Ciudad de México. Eh, Mi jefa, mi supervisora, que por supuesto estoy hablando de otra profesional de la psicología, nos contó al grupo de psicólogos que trabajamos para ella que ella había llegado de forma inocente al tratamiento de las adicciones, también tenía carrera en psicología, que yo creo que había tenido una maestría en psicología en España, algo así, en otro país, pero aún con su maestría, ella se había enamorado y se había relacionado afectivamente, se entiende que también sexualmente, con algunos de sus pacientes. Yo dije, ah, caray, qué cosas, ¿no? Porque les recuerdo, con la doctora con la que, digamos, me inicié en la psicoterapia, no en psicoanálisis. Fue una experiencia. De ahí pasé al Instituto Mexicano para las Adicciones y de ahí también, por supuesto, había psicólogas. Psicólogas que entre que sí, que no, que jijiji, que jajaja, ay, como que abrazo al paciente, como que X, Y o Z. Ajá. Psicólogas. Ajá. Por supuesto, digo, eh, el trato conmigo era totalmente diferente de estos pacientes, así como, sí, no, sí, no. No, muy parcos. Ajá. Eh, Cuando llega a Oceánica, la jefa dice eso. Ajá. Y no solo éramos yo y otros hombres psicólogos. Me acuerdo de Jesús, me acuerdo de aquel imbécil que era bastante feo conmigo, no me acuerdo cómo se llama, ya borré su nombre. Bendito Dios, las fallas en la memoria. Me acuerdo hice grandes amigos también, me acuerdo de Abraham, que él no era psicólogo, él era pedagogo, pero justamente el programa de Oceánica buscaba eh, un tratamiento o una plantilla lo más profesional posible, lo más diversa, y justamente Abraham estaba de parte de digamos, pedagogo, si mal no recuerdo. No, no, no. Bueno, teníamos trabajadora social, teníamos médico, el doctor Elías, en fin, mm, era un buen equipo. Y sin embargo, claro está, mis compañeras psicólogas, que me acuerdo de al menos haber tenido tres compañeras psicólogas, curiosamente en ese trabajo no duraban, iban y venían, y era una buena paga, creo que era la mejor paga que yo había tenido hasta ese momento como psicólogo. Ajá. Pero, eh, claro está, hay digamos como que una experiencia diferente en cuestión de lazo social, la creación de lazo social en lo que respecta a hombres y mujeres. Y por supuesto es una, digamos, forma particular a través de la cual se manifiesta, no hay otra forma de decirlo, nuestra propia sexualidad. Ajá. Pero bueno, Centro de Rehabilitación para Adicciones, Instituto Mexicano para el Tratamiento de las Adicciones, Oceánica, llegó a en el 2012. Por supuesto, se buscaba, al menos era la intención de la empresa, que no nombraré, eh, tener, digamos, una plantilla tanto de psicólogos como de abogados, es decir, profesionales de la psicología y profesionales del derecho. Ajá. Ahí es donde empieza justamente mi interés por estudiar el derecho, pero
claro está que tengo allí en esta empresa un contacto con un número también considerable de profesionales de la psicología. Ajá. Ya no había pacientes ahí, ya no había, digamos, ese trato muy, muy cercano de pacientes con psicólogas. Sin embargo, digámoslo así, em, fue en esa empresa donde no puedo decir que de manera general, no, no, no. De hecho, si yo conocí, supongamos, a 100 psicólogas en esa empresa, hubo una en particular donde yo dije ninfómana, completamente ninfómana. Eh, en serio, no, no estoy mintiendo, estoy simplemente diciendo lo que vi. Ajá. Y por supuesto que no diré nombres, pero si les digo que solo esa psicóloga tuvo relaciones sexuales con la mitad de la empresa, estoy siendo, no estoy exagerando. Ajá. Y yo dije, ¿qué cosas? Eh, yo seré, debo ser aquí, digamos, no, ¿cómo decirlo? Eh, en ese sentido, soy inocente de haber entrado con esa compañera. Digo, no soy inocente en el sentido sexual, sino que de haber participado yo en los actos de esa compañera, no. De hecho, mm, es muy curioso eso, en serio. Eh, Era una situación en la cual, por supuesto que las mujeres la odiaban. Otras mujeres la tomaban a ella como un peligro severo, ajá, un peligro para ellas y un peligro para la empresa. Y claro está, los jefes más bien calladitos, porque muchos de ellos resultaron beneficiados, ajá, porque ella no era tonta, sabía con quién entrar y con quién no, ajá. Y en un sentido, digamos, también en el que salimos de la universidad como para integrarnos a un mercado laboral y de forma inocente pensamos que llegamos a trabajar, ella estaba como tiburón en el agua. Ajá. Recuerdo que eh, en algún momento nos encontramos ella y yo, nunca coincidimos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de horarios. eh, Nos encontramos ella y yo, ella era chaparrita, me gustan las chaparritas, pero eh, cuando me ve y me dice de forma muy sensual, así que tú eres Juan. Mm, Hubo algo en su tono de voz que me generó una desconfianza severa. Ajá, así como, sí, soy yo. Fuerte, le contesté. ¿Por qué? Claro está, queridas, queridos. Ahorita yo me presento así cuando de manera técnica estoy yo solo. Estoy yo hablando básicamente para mí mismo. Ajá. En cuestión social puedo tener mil y un formas de interactuar. Puedo ser desde gracioso hasta severo, ¿por qué no? Ajá. Que eso es justamente algo que aprendí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Las herramientas de las cuales uno dispone se fundan en uno mismo. Y herramientas no para justamente buscar salud mental y todos felices y bonitos, no, no, no. Herramientas de supervivencia. ¿Por qué? Seamos claros, el psicoanálisis no es una psicoterapia para buscar la salud mental, es una herramienta de supervivencia y por lo cual es importante, digamos, sacarla del contexto, entre comillas, clínico al que pretende someterla la política de salud mental y tal vez no popularizarlo porque justamente es muy difícil. Incluso el mismo Freud dice, está bien así, no lo intentemos, no vayamos por allá, pero sí señalar la relación fundamental del sujeto humano con una sociedad, con unos semejantes
que podrían querer destruirlo en muchos sentidos. Ajá. Eh, ¿en qué sentido me sentí, digamos, desconfiado de esta muchacha? Estábamos en un ambiente profesional y ella no tenía por qué hablarme así. Ajá, estábamos ella y yo solos. Y es que en serio, queridas, queridos, me acuerdo mucho de esta colega porque, y me acuerdo mucho, no por ella, no recuerdo su cara. Ahorita podría yo cerrar los ojos y recordar, casi dibujar perfectamente la mirada de mi esposa o mi ex esposa. Ajá. Perfectamente la recuerdo a ella. Mientras que esta otra mujer que solo vi una vez, pero que supe todo, porque justamente eh, se me acerca así. Shu, 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 shu. Y yo, "Mm, ¿qué quieres?" Eh, pasa el tiempo, esta muchacha. eh, Les digo, no, no, nunca coincidimos en turnos, nunca coincidimos en trato, ajá, tampoco en fiestas o algo así. Eh, pero obviamente dentro de la empresa se sabe, se sabe, sí, yo creo que todavía se sabe, que esta muchacha fue despedida en un primer momento por tener relaciones sexuales con un compañero en la empresa, en horario laboral. Ajá. Y claro está que cuando esto sale a la luz, la muchacha busca apoyo con los jefes, no lo obtuvo. No, yo creo que ya habría pasado con los jefes en su momento, ella sexualmente y obtuvo justamente el puesto, y no solo el puesto, sino ciertas protecciones por ciertas actividades. Pero llegando esto con evidencia videográfica, fue así como no podemos ayudarte. Ajá. Y uno de los jefes, particularmente en aquel tiempo, era mi amigo y estaba muy enamorado de ella, mucho, muy enamorado de ella. Y él quiso defenderla hasta que le presentaron la evidencia. En fin, pasa el tiempo. Esta colega regresa a la empresa, no sé por qué, no entiendo por qué. Si vas a un lugar, te haces fama, eh, regresas a ese lugar, la fama está ahí. Ajá. Es algo curioso cómo se sostiene esa clase, digamos, de espíritu. Lo voy a nombrar así, esa clase de energía, esa idea de ti. Ajá. Te vas y regresas y eso sigue ahí. Y por supuesto que esta muchacha regresó a hacer lo mismo. Y lo peor, y esto fue ya en mis últimos meses en la empresa. Yo tenía una amiga que por supuesto era enemiga de esta otra mujer ninfómana. Ajá. Tenía una amiga que la odiaba y aún así, eh, si bien ellas no coincidían, coincidieron en un interés amoroso. Ajá. Un, pero, resulta que cuando mi amiga se relaciona con este chico, eh, hablaban de vivir juntos y de repente ya no. ¿Qué pasó, amiga? Pues no sé, no sé. Resulta que esta chica había regresado a la empresa. Ajá. Cuando, cuando lo último que me entero es que esa chica, la ninfómana, estaba embarazada. ¿De quién? De él. ¡Oh! No, pues ya sabemos por qué. ¿Por qué te dejó, querida amiga? Pero queridas, queridos, eso pasa.
Resulta que mm, es muy interesante cómo nos relacionamos como seres humanos con nosotros mismos. Vamos estableciendo diferentes contactos sociales para justamente tratar de hacer nuestra vida. Ajá. Tratar de llegar a un punto en el cual nos podamos sostener a nosotros mismos. Ajá. Y esto es un descubrimiento que acabo de hacer hace muy, muy poco. Los grupos, supongamos amigos, nos permiten sostenernos en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Fuimos amigos en secundaria, anduvimos en secundaria, a veces nos peleábamos, pero también nos defendíamos de otros. Ajá. Salíamos y nos hicimos de otros amigos. Ajá. Formamos otros círculos sociales. Ujú. Llegamos a un trabajo, decimos, ¿qué tal? Yo soy Juan, yo soy fulanito de tal, mucho gusto, bla, bla, bla. Vamos a hacer esto. Ok, muy bien. Todos contribuimos parcialmente, ¿vale? Para lograr el objetivo comunitario. Pero claro está, buscar el objetivo comunitario no es desatender los objetivos propios. Ajá. Llegamos a un lugar, me gusta esa muchacha, está muy bonita, se me hace muy linda, muy lista. ¿Cómo te llamas? Pues yo soy fulanita de tal, bla, 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 bla. Ajá. Trabajamos, hacemos amistades, relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre nosotros tenemos idea, un anhelo, un deseo. Ajá. A veces ese deseo no puede plantearse de manera concreta, pero definitivamente sí hay un encontronazo, digámoslo así, con la realidad. En la medida que nosotros y lo que esperamos puede ser, lo que esperamos y lo que obtenemos puede ser distinto. Ajá. Eso que esperamos, sin duda, forma parte de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de vivir y de ver la vida. Ajá. Y esa misma, digamos, naturaleza propia se va a ir modificando justamente conforme el tiempo avance y encontremos diversas relaciones, diversas realidades entre nuestros semejantes. Ajá. Me estoy aproximando a eso que descubrí hace poco. Ajá. Resulta que justamente en esas configuraciones sociales hay gente que quiere aferrarse con todas sus fuerzas a lo que tiene. Eso, queridas y queridos, es tan positivo como negativo. Recuerden eso. Ajá. Si hago una crítica a la salud mental es porque se tiene, digamos, esa fusión de la salud mental con lo bueno. Eso no existe. Lo bueno en sí no existe. No hay nada bonito sin un costo y no hay nada malo que al fin y al cabo nos traigan ciertos beneficios. Ajá. Podemos decir maldición o bendición por sí solas no existen. Ajá. Pero en un sentido, digamos, temporal, aquella gente que busca sostener lo que tiene con todas sus herramientas, eh, podemos decir de manera muy sencilla, efectivamente busca negar la vida misma y busca aferrarse a una situación particular, un momento específico, un placer o una satisfacción única. Ajá. Cosa que no se puede. Por mucho que uno busque, digamos, permanecer, las cosas simplemente cambian. Las personas cambian, el tiempo cambia, los escenarios cambian y justamente nosotros, conforme avanza la vida, también vamos a cambiar.
Ajá. Esto es justamente, digamos, una de las joyas, podría yo nombrar, del psicoanálisis mismo. Ujú. No hay un psicoanálisis, ¿cómo decirlo? Híjole, es que siento que al decirlo así, no hay un psicoanálisis. Estoy definiendo de manera casi perfecta el psicoanálisis. Casi perfecta. Hay mucho psicoanálisis. Ajá. Y trato ahorita de aproximarme a la experiencia analítica como analizante. Ajá. Si yo recuerdo mi análisis, no tuve dos sesiones iguales con la doctora. Ajá. No estoy hablando aquí de mi terapeuta, no, 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 estoy hablando de mi analista. Ajá. No hubo dos sesiones iguales. Hubo sesiones de minutos, hubo sesiones de horas. Ajá. Hubo sesiones muy parcas, hubo sesiones donde todo mi mundo se tambaleó. Yo. Ajá. Hablando, por supuesto, ya como analista, no puedo decir que le hablo de la misma manera a dos analizantes porque son dos personas distintas. Ajá. No puedo decir que les digo lo mismo porque no hay forma de empatar significados. No hay forma de que si yo digo, y no sé, qué lindo está el día, para las dos signifique exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, aún así, el psicoanálisis como práctica se puede replicar, como práctica, digámoslo, no como una serie de pasos, sino como un, ¿cómo decirlo? Una postura, un lugar. Y el lugar no es físico, el lugar es simbólico y el lugar se establece a través de la palabra. Es decir, llega una persona con un psicoanalista y la persona es la persona. Ajá. Yo no puedo decir, y aquí es donde justamente la psicopatología, que es, digamos, como el área de la psicología encargada de crear y sostener las enfermedades mentales como una cuestión mítica, como una cuestión política, ajá, la psicopatología. Esta va a cambiar durante toda la historia humana si es que se sostiene, porque puede destruirse, puede dejarse de sostener, porque al fin y al cabo, esa forma, digamos, de crear etiquetas para vender etiquetas no es benéfica en sí misma, ajá, y tampoco tiene un orden económico. En ese sentido, la opinión de los psicólogos, aún con sus estudios, con sus con sus títulos, sus profesiones, sus grupos académicos, sigue siendo exactamente igual de pesada que, por ejemplo, eh, el rumor que podría correr sobre una persona en una comunidad, el rumor de unos chismosos. Ajá. Digo, es que, queridas, queridos, al justamente enfrentar esta clase de situaciones, como la de la compañera ninfómana, situaciones en el trabajo que uno no espera, que uno dice, ¿qué? Ok, eso pasa, ¿no? Eh, y eso por nombrar una sola compañera. No hablemos de las feministas, no, 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 no. También, por supuesto, se constituyen a sí mismas como enemigas de otras mujeres, y eso es curioso, siendo que el feminismo busca defender a la mujer, pero las feministas en un grupo de mujeres no se colocan como líderes y cuando tratan de hacerlo, justamente entran en conflicto con otras mujeres por su propia identidad y constitución de espacios femeninos. Claro está. Ahí es justo como donde aterriza una dificultad que
fue la que me llevó a esa reflexión donde ubico la multiplicidad, digamos, de círculos sociales convergentes en un individuo humano. Lo voy a poner así. Estoy siendo muy abstracto, lo sé, pero así lo puedo describir ahorita, lo puedo desglosar. De eso se trata el psicoanálisis también. Como individuos podemos crear muchos grupos. Como individuos trascendemos la categoría de grupo. Ajá. Por ejemplo, yo podría ser al mismo tiempo cristiano, judío, musulmán. ¿Qué les gusta? Testigo de Jehová, masón, etcétera, 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 al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque tengo el tiempo, ¿no? Sin embargo, algo que ahorita me llama la atención, yo no puedo pertenecer a varios partidos políticos al mismo tiempo. O sí podría hacerlo, pero al mismo tiempo mi compromiso político hacia uno u otro espectro, digamos, de la opinión política, se va a ver disuelta, se va a hacer como menos patente. Es curioso que aquí justo parte de mi tesis, psicoanálisis del Estado, es observar esto. El, el ideal del compromiso político es el sacrificio o el autosacrificio cristiano. Ajá. Es, es decir, tenemos valores como grupo y yo quiero y voy a morir por esos valores. Ajá. Si no, si un partido político de cualquier lugar del mundo, no solo de México, si un partido político no es capaz de crear esa clase, digamos, de pensamiento, no sirve, es inútil. Ajá. Un partido político tiene que salir a flote como el estandarte de valores que van, entre comillas, a permitir que la sociedad sobreviva. Y claro está, pues no hay un solo partido político, sino que hay muchísimos. Y por supuesto, igual que en los grupos religiosos, se levanta un grupo y ese grupo se va a subdividir justamente cuando haya disensiones o separaciones de opinión entre dos o más miembros. Pero, queridas, queridos, regresando al asunto de la psicología, regresando al asunto justamente de la distribución del tiempo, la atención, que es esencialmente una cuestión, lo voy a decir así, sexual. Ajá. Es decir, yo quiero algo, busco algo, pero mientras busco eso, encuentro miles de cosas. Y esas miles de cosas, por supuesto, algunas serán personas que yo buscaré relacionarme dependiendo de lo que él o ella me puedan ofrecer. Ajá. Y es así, digamos, como seres humanos adultos, e incluso desde nuestra infancia, podríamos tener compañeros o amiguitos con los que podemos jugar muy bien fútbol, podemos jugar con otros, básquetbol, voleibol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer muchas cosas y nos gusta hacer muchas cosas. Ajá. Pero justamente, regreso, en la cuestión individual, llegará un momento hipotético. Al menos a esa compañera le llegó su momento con este otro compañero. Ajá. Digo, porque, claro está, una cosa es tener sexo con todo el mundo y otra cosa es no salir embarazada. Ajá. Cosa que a esta chica le acabó pasando. Y resulta que cuando esta colega se no se enamora, por supuesto, no, 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 se embaraza, tiene a su bebé. No supe si fue niño o niña, ya no me interesó realmente. El chisme iba a seguir ahí de todos modos. Y es muy probable que con un par de mensajes me pueda yo enterar de si era niño o niña o si es niño o niña. Era, es, no lo sé. Al fin y al cabo, las cosas pasan, queridas, queridos. Pero con este chico, pues ella había encontrado lo que había buscado y no era un hombre, no era un hijo tampoco, era una situación económica particular. Ajá. Y pues es algo curioso cómo
esta clase de experiencias se, digamos, persisten, ajá, en muchos otros medios. Y justamente es algo que no enseñan en la facultad. Eh, nosotros tenemos que sostenernos ahí de una forma u otra. A veces, voy a nombrar a este compañero como el sacrificio que ella buscaba. Ajá. Y aquí acercándome un poquito a la lógica ¿del padre qué? El padre de la horda primordial en Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Ajá. El hombre no está hecho para ser el líder, no. El hombre está hecho para ser el sacrificio. Ajá. El compañero fue el sacrificio. Bueno, al final, eso es chistoso, digo. eh, y sí me parece muy gracioso porque uno quiere ciertas cosas. Ajá. La compañera no estaba fea, era de buen ver, pero al menos a mí, y sin tener conocimiento de su larga historia en la empresa, y larga historia me refiero a no los años trabajados, sino a las muchas camas visitadas por esta compañera, eh, de verla, decir, guapa, pero no, mejor paso, ajá, paso sin ver. Eh, em, Es que qué inteligencia de quien inventó esa frase. Paso sin ver, no quiero saber nada. Ajá. Eh, es, digamos, como una, ¿cómo decirlo? Eh, una de las razones también por las cuales es importante no avanzar inocentemente entre los seres humanos. Ajá. Los títulos están bien, qué bonitos, aparecen en las paredes. Pero entre seres humanos hay que hablar las cosas como son. Ajá. Hay que aproximarnos a nosotros mismos como grupo, como seres humanos, no como bonitos y gorditos, no sé, como los pingüinos de Madagascar. Ajá. No como un escenario sobre el cual nosotros vamos a imponer una teoría. No, no, queridas y queridos. Justo algo que estamos leyendo ahorita los jueves, las controversias Anna Freud, Melanie Klein, la Sociedad Británica Psicoanalítica era un grupo de médicos, digo así se les impuso políticamente, tienen que ser médicos porque si no, júchale, no los quiero ver. Un grupo de médicos quieren aplicar el psicoanálisis, no quieren crear el psicoanálisis, no quieren, digamos, observar, no, quieren imponer o quisieron imponer. Ajá. ¿Imponer qué? Una opinión que no era de ellos. Una opinión, dicen, viene de Freud. Freud lo dijo. ¿Y eso qué? ¿A quién carambas le importa? ¿Qué dijo o no ese doctor? El punto es que ellos tenían una voluntad, ellos tenían un interés, igual que mi compañero y que mi compañera. Ajá, igual que yo. Es curioso. Me acuerdo de ese trabajo y digo, mi interés fue sostenerme en ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque aprendí mucho. Ajá. Era muy curioso cómo yo empataba más con los abogados. Era mucho más práctico yo. Y esto sí, no puedo evitar mencionarlo. Muchos de los psicólogos, psicólogas con los que he trabajado tienden a la ensoñación, tienden a la fantasía, tienden
hay que pensar bien, hay que pensar bonito, salud mental, salud mental. Ajá. Y eso me llevó justamente a decir, no, no, no. Les recuerdo, yo empiezo a acumular malas experiencias al respecto de esta palabra salud mental desde que yo iba en la facultad de psicología. Yo no sabía qué era la salud mental y en ningún momento me dijeron, esto es salud mental. Ya eso lo descubro incluso décadas después. Pero, queridas, queridos, me están solicitando. Ahorita voy a interrumpir hasta aquí, pero cuídense mucho. Nos vemos. Bye.